Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por vernos nuevamente. Estamos aquí presentándonos para conocer un poquito de las leyendas, de todo lo sabroso que tiene nuestra ciudad de Puebla, nuestro estado y, ¿por qué no?, todo México. ¿Qué dices, compañero? Sin duda alguna, Irma, un gusto como siempre. Yo soy Víctor Escobar y nos da mucho gusto estar en Ecos de México, Mitos y Leyendas, con alguien que conoce mucho de mitos y de leyendas. Tan conoce de mitos y leyendas que hasta lo actúa. Claro. A través de tu compañía teatral, Irma. Sí, Puebla Legendaria, donde hacemos callejoneadas de leyendas. El programa de inicio, que por cierto estuvo muy ameno, espero que a ustedes también les haya gustado como a nosotros, dimos un avance. Entonces vamos a ir hablando por eso, lo más importante deberá ser aquí hablar de Puebla, su fundación, los orígenes de esta ciudad de Los Ángeles, el contexto histórico, qué estaba ocurriendo en el mundo, qué estaba ocurriendo en este continente, en esta tierra que hoy se llama México, pero antes no se llamaba México. No había ningún México. No había ningún país. Habían varios imperios, el azteca, el maya, bueno, había de todo. Sí. Y la verdad, no se querían unos con otros. Seamos honestos, los mexicas eran bastante canijos, se pasaban de lanza con los demás pueblos, bueno, que eran más pequeños. En realidad, fíjate, con el tema de los tlaxcaltecas, habría un embargo económico muy al estilo norteamericano. No les permitían a los tlaxcaltecas guisar con sal ni vestir con algodón. Era una manera de someter. La realidad es que los aztecas nunca pudieron derrotar a los tlaxcaltecas. Cuando llegan... Mira, era increíble que un ejército de 400 españoles maltrechos y cansados hubieran podido derrotar un ejército de 100,000. Pero seamos honestos, al principio no llegaron 400 españoles, llegaron 30 y tantos. Sí, seamos claro. Honestos. Y ya luego, cuando llega la conquista de México en Tenochtitlán, pues se le unen unos pueblos que se subordinan contra el imperio azteca. Estamos hablando exclusivamente de Tenochtitlán, pero ya bueno, después de 1521 empieza la fundación de varias villas y ciudades, al mismo tiempo que Puebla se funda Querétaro, se funda Culiacán, en el mismo año al menos, con condiciones diferentes, porque esta es una ciudad hecha para españoles, eso tú lo... Bueno, pero también seamos honestos, a ver, de repente decimos que no, que los españoles fueron muy salvajes con los pobres indígenas. Seamos honestos, cuando llegan los españoles, realmente se podría decir que los pueblos indígenas que se les fueron uniendo es porque ya estaban hasta el gorro de los mexicas, ¿sí? Y precisamente porque los mexicas llegaban pueblo por pueblo, ¿sí?, a cobrarles impuestos, ya fuera de comida, ya fuera de mercancía, les quitaban todo lo que podían y aparte de eso se llevaban a sus mujeres para sacrificarlas. Entonces, si tú eres un pueblo que estás en paz, eres pacífico y de repente llega una bola de canijos a abusar de todos estos pequeños pueblos, cuando llegan los europeos, los españoles que les decimos ahora, pues les dicen, pues vamos contra ellos, pues vamos, ya somos más los que queremos partirles su querreque. Entonces, aquí la idea es de que no existía México y no existía una España como tal. Debemos recordar que estuvo invadida muchos años y en 1531 estaba ocurriendo muchas cosas en el mundo. El contexto sería ese, ¿no? Ya que vamos a platicar de la Puebla, la ciudad de Los Ángeles. En el capítulo primero mencionabas que la denominación de Puebla era todo aquel asentamiento donde llevaba gente a vivir. Bueno, aquí de una manera organizada llegaron estas familias. Se les fue dando una superficie a cada familia. ¿De cuánto era más o menos? Bueno, pero para empezar, sí, cuando llegaron los españoles aquí a estas tierras, de entrada dijeron que no había ningún asentamiento. Sí, no había un asentamiento, pero se encontraron vestigios de que hubo asentamientos humanos antes de esto. Entonces, por ejemplo, se encontraron vestigios en lo que es la zona de San Francisco. Se encontraron vestigios en lo que es más o menos por la zona del Teatro Principal, de los dos lados del río de San Francisco, que actualmente lo conocemos como el Boulevard 5 de Mayo. El río de San Francisco fue entubado ahí por el año de 1952. Pero imagínate que el río era así de ancho como es actualmente el Boulevard 5 de Mayo. Y no sé si te has fijado que hay una cuchilla que se hace desde el Teatro Principal y llega hasta la zona de los Sapos. Que hay como una cuchilla. Ese era un brazo de río. E incluso atrás del Carolino,
que está el callejón John Lennon, la fuga de Don Porfirio, Sí. ¿sí? En esa cuchilla era parte de los que eran los huertos de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Entonces, en esa zona también se encontraron asentamientos humanos. En otro de los lugares que se encontró parte de los asentamientos humanos que hubieron, es en lo que conocemos actualmente como la Casa del Mendrugo. Fíjense que yo creo que como hemos estado hablando cosas que no debemos, ya nos empezó a corretear el coco. El coco, ahí, nanita. Sí, sobre todo que les vamos a platicar. ¿Quieren que les cuente una historia del coco? En lo que es la Casa del Mendrugo, se pensaba hacer un hotel, Ujú. ¿vale? Pero pues a alguien se le ocurrió, pues hay que hacer una cisterna para que tengamos suficiente agua para el hotel. A la hora de que empezaron a escarbar, de repente se encontraron un huesito por aquí, un huesito por allá, un huesito más para allá, y se encontraron restos humanos. De 10 cráneos más o menos. Había. Sí, pero de los más completos que encontraron fueron las de un hombre de aproximadamente unos 25 años y una mujer aproximadamente unos 40, 50 años, que le pusieron precisamente Chuchita. Y le pusieron Chuchita porque esa casa pertenecía a los jesuitas. Ah, ok. Por eso es la Chuchita. Cuentan las malas lenguas que Chuchita se ve que era una mujer importante, ya que se encontró con una ofrenda. Ujú. Tenía vasijas de barro, tenía cosas de caracol hechas de jade y cosas así. Porque cuando sepultaban, dependiendo tu título nobiliario, tu grado de importancia en la sociedad, era incluso cómo acomodaban tu cuerpo, ¿verdad? Y Chuchita la encontraron en esa posición ritual. Le encontraron hasta lo que son los aretes talladas así como que en concha nácar y toda la cosa. 3.500 años se certificó que tendría. Entonces, estamos hablando que 3.500 años es el preclásico de la historia de esta parte del continente americano, muchos años antes de que los españoles llegaran siquiera, y que decían que no había población aquí. No había población, pero te voy a decir lo que sí es la historia de terror. A la Chuchita la encontraron con ceniza volcánica encima y la Ay. encontraron con restos de algo que aventó el volcán. Tipo Pompeya. Haz de cuenta que no estamos tan lejos del Popo como cuentan por ahí. Pues es que, fíjate, vivimos en una tierra rodeada de volcanes. El volcán activo principalmente es el volcán Popocatépetl, que quiere decir el cerro que echa humo. El Iztaccíhuatl, y por la parte oriente tenemos al volcán Citlaltépetl, mal llamado Pico de Orizaba, que su nombre antiguo era Poyautecatl, que quiere decir donde se adelgazan las nubes. Luego lo cambiaron por Citlaltépetl, que está junto la quinta montaña más alta de México, que se llama Tliltépetl, que quiere decir Cerro Prieto, y que por cuestiones de prominencia, el volcán Citlaltépetl es de la séptima montaña más prominente. Atención, no es que sea la séptima más alta del mundo, la prominencia respecto de la visibilidad de la curva terrestre, lo que destaque. Bueno, el Citlaltépetl también es conocido como el Cerro de la Estrella, pero todos los mexicanos lo conocemos como el Pico de Orizaba. Sí, así se le puso. Que por cierto, ya regresó a ser parte de la propiedad de Puebla, porque Claro. ya se nos las habían agandallado por allá los de Orizaba. Que nunca ha pertenecido a Orizaba. Tierra de montañas, tenemos de este lado a Matlalcueyed o Malinche y el Cuescomate. Tenemos a las montañas más altas y a la más pequeña. Bueno, cuenta la leyenda que la última vez que el Popocatépetl, Don Goyo, se puso así como que medio calientito, porque iba a hacer erupción, despertó a la mujer dormida y tuvieron un chamaco, Oh, que es precisamente el Cuescomate, ¿vale? Para los que no o sea, tuvo su conozcan, volcancito. es un pequeño volcán. Algunos dicen que es ¿Un geyser? un geyser, pero perdóname, geyser o volcán, lo que sea, si aquella cosa salió un chipote en la tierra y Y saca sacó. cosas calientes, Pues es algo un- caliente está abajo. Así eche humito o eche lavita. Y las tierras, todas las aguas, no sé si tú recuerdes que el olor este azufre que siempre existe en los ríos, ¿no? El balneario este famoso de Agua Azul. Como dice Shrek, si fuera, no, el burro. Si fuera el azufre, mi nariz no sufre. Pero sí, cuando anden ustedes en la ciudad de Puebla y les llegue un olor así medio raro, no volteen a ver al que está junto a ustedes. Es
el azufre de la ciudad. Es el azufre de la ciudad. Y bueno, el Cuescomate, el volcán más pequeño del mundo, ahora bueno, pues le pusieron ahí una reja un poquito extraña, pero es un atractivo turístico de la ciudad. Pues cuenta la leyenda que cuando el Popocatépetl despertó a la mujer dormida, tuvieron al chamaco que es el Cuescomate. Y el Cuescomate actualmente está, bueno, siempre desde que salió, está en lo que es actualmente la Colonia de la Libertad, La Junta Auxiliar de la Libertad. pero en medio de la colonia. Yo espero que el día que el señor Goyo despierta a su mujer nuevamente porque quiere hacerle otro chamaco, no nos salga uno en medio del Zócalo. Y lo más grande, imagínate. No. Hay que dejarlo que duerma la señora, déjela que duerma, es frígida por naturaleza, por eso siempre tiene nieve. Y bueno, la tierra de volcanes, pero ya sabemos de la Chuchita. Yo no sabía, fíjate qué dato tan curioso. Por cierto, vamos a hacer que la gente participe a través de las redes sociales y de la página de Ecos de México, Mitos y Leyendas. A partir de este programa, nos gustaría que nos opinen, nos gustaría que nos compartan sus mitos y sus leyendas. Oye, yo me quedé con la de la Chucha. ¿Quién es la Chucha Cuerera? ¿Tú sí sabes quién es la Chucha Cuerera? Pues no sé, creo que es como de la Revolución, pero si ustedes tienen un mejor dato de quién es la Chucha Cuerera, porque a mí me tocó varias veces de que ahí se siente la Chucha Cuerera, pero pues no sé si era una señora que vendía cueros o estaba muy cuero. Exacto, entonces, también. Échenos la mano para saber quién era la Chucha Cuerera, ¿vale? Bueno, regresando un poquito a lo que es la Chuchita, pues ahora sí que precisamente cuando se encuentran este esqueleto, estos restos humanos y la ofrenda, también se descubre una barda. Esa barda servía como una especie de fuerte o una barda protectora que ayudaba para que no se inundara la zona, porque el río de San Francisco y Boulevard 5 de Mayo pues se inundaba bien sabroso. Haz de cuenta, no sé, incluso los poblanos se deben acordar. Antes de que compusieron un poquito el drenaje aquí en la ciudad de Puebla, ahí todo lo que son la calle, la 3, la 2, la Palafox, está la subida al Boulevard 5 de Mayo. Esos chipotes que se hacen en el Boulevard 5 de Mayo eran los puentes, ¿vale? Que pasaban... Que atravesaban, que bueno, el último, diríamos, el más visible es Obando, ¿no? Sí, el puente de Obando más que nada está afuera porque en ese bulevar... Sí, en donde está el puente de Obando, era una barranca, que era la barranca del Diablo. La que nos platicabas. Entonces, cada vez que había lluvias, oigan, el Cerro de la Cuella Metepec o Los Fuertes no es tan pequeñito como muchos piensan. Vean ustedes todos los alrededores, cómo las calles vienen de bajada hacia el río. Incluso tú estás en el mirador de Los Fuertes y observas, desde ahí se puede observar toda la zona de Angelópolis. Estamos hablando de más de 15 kilómetros, 20 kilómetros que se puede observar. Fue el lugar perfecto, hablaremos en otro programa de ello, para precisamente construir los fuertes y que en la batalla del 5 de mayo se pudiera observar qué era lo que ocurría en el campo. Que por cierto no eran fuertes militares, pero esa es otra historia. Entonces, haz de cuenta que precisamente por eso lo que es la bajada de ¿cómo se llama? Del Alto, y lo que es el Boulevard 5 de Mayo, en la mera esquina de San Francisco, por eso hay inundaciones tan sabrosas. Y sigue habiendo. Porque todo lo que es el agua que cae en el cerro viene de bajada en las laderas, y lógicamente que tienen que ir a desembocar a lo que era el río de San Francisco. El agua tiene memoria. Vete tú al centro histórico, en plena catedral, ve hacia el Boulevard 5 de Mayo, Río de San Francisco, cómo la calle está de bajada. Y en ese pedacito entre el Boulevard 5 de Mayo y por decirte la Palafox, la 3, la 2 y todo eso. ¿Dónde está el centro de convenciones? Todo eso que se inunda. Te tocó ver que alguna vez los que dejaban sus coches ahí después de un aguacero se volvían submarinos los coches. Recientemente en esta temporada de lluvias que vino muy atrasada, por cierto, se pudo observar cómo se estaba inundando el estacionamiento que está ahí en San Francisco que hicieron, también pues se les inundó porque es la subida del puente que cruza para el centro. Así es. Entonces debajo, por eso en esa calle, enfrentito del estacionamiento está la entrada al puente de Bubas. Los puentes fueron destruidos porque encima se construyó el Boulevard 5 de Mayo, porque el río de San Francisco... ¿Qué año fue Irma? Aproximadamente como por 1952.
Sí, desde años antes ya se había empezado a hacer la planeación, porque seamos honestos, el río de San Francisco ya estaba muy contaminado. Sigue estando contaminado, lamentablemente nos viene desde Tlaxcala, que viene desde esa zona. Pero aparte de eso, en la época de la colonia, en las orillas del río, se mandaron todo lo que eran los jarcieros, los que hacían la jarciería. Los jarcieros son los que le quitan los pellejos y los pelos a las pieles, los que destripaban a los animales y toda la sangre y todo eso lo aventaban al río. Entonces imagínate, más adelante vienen diferentes poblaciones. El río de San Francisco es el Atoyac, se vuelve el Alceseca y atraviesa varios estados de la República. Sí, no, se va al sur y se pasa por Huehuetlán y va hacia el sur, hacia la zona de la Ahora imagínate, cuando fue en el programa anterior hablamos de que en 1735 se descubrió una enfermedad llamada el Matlazáhuatl, que en náhuatl significa red de puntos. Sí, los españoles creyeron que era enfermedad de indios y que a ellos no les iba a pasar nada y se vuelve y realmente era la viruela. Para 1735 ya había matado al 70% de la población de esta ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Que en San Pedro Museo de Arte, que era el antiguo hospital de San Pedro, se enterraban en los patios principales, porque en Puebla el promedio de vida en la época de la colonia para los adultos era de 30 a 35 años. Así es, una persona que llegó a los 50 era un anciano, formalmente, ¿no? Y para los niños, régimen alimenticio, no, los niños, salubridad, había ¿no? una mortandad de niños increíble. Claro. Me atrevo a decir que de cada 10 niños se morían 6 o 7. Y más que la costumbre de tener familias numerosas de 10, de 12, de 14 era porque hijos, había mucha mortandad de decían, niños. exacto, pues eran 14, pero vivos 4, 6, 8 y otros demás pues no. Y seamos honestos, en aquellos entonces la ciudad era muy insalubre, lo que contábamos en el programa anterior. La gente mataba a sus animales, hacía del baño en las calles, era una porquería aquello. Las aguas entonces, que se aventaban en las Puebla ventanas. tuvo pestes de viruela, tuvo pestes de leprosos, Sí. tuvo pestes de cólera, tuvo pestes de todo. Las más fuertes que tenemos registradas es la viruela y de lepra. Lo que actualmente conocemos como el Instituto Cultural Poblano o el CIS, que está en la 13 y la Reforma, sí, que era la antigua escuela, la cárcel de San Javier o la antigua escuela de San que Javier. Debe tener, también es una historia. Ese es otro cuento. Cuando fue la intervención francesa, bueno, les ganamos una batalla, pero no les ganamos la guerra. Finalmente ahí ocurrió un año después, en el 63, que lamentablemente se perdió la guerra con los franceses. El tiempo cuando los de la Compañía de Jesús, los jesuitas fueron expulsados, San Javier era un colegio, como una especie de colegio de idiomas, en donde los españoles se llevaban a indígenas niños con sus mamás para que el niño creciera aprendiendo el idioma de la mamá y les enseñaban español. Esos niños fueron los primeros traductores que habían, se podría decir la primera escuela de lenguas que existió en toda la Nueva España. Entonces, ahí en San Javier se volvió hospital de apestados durante mucho tiempo después de que los jesuitas les quitaron el edificio. En el patio que es actualmente Lo Chavo, que les dicen, ahí sacaban todos los días a que les diera el sol a los que tenían lepra, a los que tenían viruela, a los que tenían sarampión, a los que tenían cólera. El que te metieran en ese hospital, te morías o te morías. Pues sí, porque te contagiabas, sin duda alguna. A lo mejor te salvabas de la viruela, pero ya te pegaron la lepra. Y que era igual. Entonces, en 1737 se dan cuenta de que ya no tiene control la viruela. Ya no caben los muertos a enterrarlos en el hospital de San Pedro. Por tal motivo, se los llevan al panteón de Xanenetla y en Xanenetla hacían lo que eran las fosas comunes. Pero llegó un momento en que ya eran más los muertos que los vivos, que sacaban las carretas llenas de muertos por el lado de la 4 Oriente, ¿sí? Del lado de San Pedro, de la 4 Oriente, hay una puerta que tiene el marco de piedra de cantera gris. Por ahí es la puerta Cristina, que realmente era la puerta cristiana, ¿vale? Por ahí sacaban las carretas, se las llevaban al río de San Francisco, Boulevard 5 de Mayo, y vaciaban, y volteaban las carretas. Con los cuerpos y todo eso, bueno, todos los cuerpos ya. ¿De dónde agarraba la gente agüita para hacer su comida? No, imagínate. Del río. ¿De dónde se bañaban? En el río. ¿De dónde lavaban su ropa? En el río. Imagínate
¿por qué se extendió tan rápido la viruela en todo el país? Y bueno, regresamos al tema de los vestigios arqueológicos, los cuerpos de 3.500 años, pero llega la fundación de Puebla. Finalmente, en 1521, cuando Cortés entra, pasa por Cholula, conquistan México. 1531 es cuando aparece la fecha fundacional de Puebla. El 16 de abril de 1531, Fray Toribio Paredes de Benavente, España, da la primera misa por la zona que actualmente conocemos como ¿cómo se llama? ¿El Alto? El Alto. En específico, hay una pequeña capillita que es la primera que se hace, pero dicen que lo dio por la zona de donde se encuentra la iglesia de la Santa Cruz. Hay un recuerdo muy interesante. Dice que se hizo las distancias son exactamente el recorrido que hizo Cristo cuando fue crucificado en el Calvario. Tienen las mismas distancias esas capillas. La de la Cruz es una de las que forman parte de esto, que son 14 estaciones. Precisamente el 16 de abril de 1531 es cuando Motolinía da la primera misa declarando la fundación de la Puebla. Ahora, para todos los poblanos que conocen la zona de San Francisco, ¿sí? Es en donde está el centro de convenciones. En los jardines están las ruinas de las primeras casas que se hicieron. Nada más que imagínate el triangulito. El Boulevard 5 de Mayo, Río de San Francisco. La bajada del Alto, que era otro río. Adentro estaba el estanque de los pescaditos, que así le pusieron el nombre. Que después está cerca los lavaderos de Almoloya, ¿no? Los lavaderos de Almoloya están del otro lado, donde está el paseo de la Emperatriz. Es un pase de agua, ¿no? Sí. Entonces, ahí los lavaderos de Almoloya es en donde se bañaban los esclavos y se bañaba parte de los indígenas. La Puebla de Los Ángeles fue una de las ciudades que más esclavitud tuvo negra en la época de la colonia, porque gracias al Matlazáhuatl se murieron muchísimos indígenas. Cholula era una zona algodonera, se sembraba algodón. Entonces trajeron negros para que ellos fueran los esclavos, fueran los que recogieran toda la pizca del algodón. Se sustituyó la mano de obra indígena por la esclavitud. Por eso en Puebla hay mucha gente que somos de cabello chino, nariz ancha y toda la cosa. ¿Me lo creas o no me lo creas? Mi bisabuelo era negro. La afrodescendencia es tal vez a platicar de esta mezcla racial, porque como tal no existía México, pero somos un crisol de culturas, de razas. Claro. Imagínate el encuentro tan solo en los pueblos nativos. No era, y la fisonomía maya no es igual que la popoloca, que la zapoteca. Recientemente platicaba con un especialista en este tema, me mencionaba que a diferencia de lo que ocurrió en el sur de América, hay que recordar, por ejemplo, Ecuador, Colombia, básicamente Ecuador, Colombia, Brasil un poco, tienen afrodescendientes muy marcados, no hay poblaciones muy grandes. Aquí sucede también que es por la extensión territorial de este país, sí, claro, que somos muy grandes, pues actualmente somos 130 millones, ¿no?, de habitantes, tan solo acá, más los que viven allende las fronteras, que son otros 40 millones aproximadamente. Luego entonces, digamos que esa parte de blanqueamiento para algunos, o esa mezcla interracial, efectivamente tenemos antecedentes afro, ¿no? Afro, pero cada región, incluso me decía él, ¿por qué crees que muchos lugares tienen, Oaxaca que tiene 570 municipios? Me decía, ¿por qué se fueron tan lejos? Huían precisamente de eso, de esos abusos, y se fueron a los lugares más escondidos. Mira, en la época, bueno, lo que es la fundación que se hace precisamente en esa zona, pero también se ponen pegados al cerro de la Cuellametepec, que como les comentaba en el programa anterior, Cuellametepec en náhuatl significa el lugar donde abundan las ranas y los magueyes, que actualmente todo el mundo lo conoce como los fuertes de Guadalupe y Loreto, en donde se llevó a cabo la batalla del 5 de mayo. Pero si tú ves todos los alrededores, son las faldas del cerro. Lógicamente que el Boulevard 5 de Mayo y lo que es la bajada del Alto se tienen que hacer inundaciones porque es todo el escurrimiento que trae el cerro de agua. Ahora imagínate estos, el cerro de la Cuellametepec constantemente se estaba desgajando, ¿sí? Eran las avalanchas de lodo. Y con los aguaceros, yo siempre le digo a la gente, aquí en Puebla, el que ahora sí que poblano que no sepa nadar,
Le agarra un aguacero, seguro se nos ahoga. Seamos honestos, porque cuando San Pedro se aloca en Puebla, se aloca. Todo lo que es el centro, todo lo que, bueno, las orillas del río de San Francisco se inunda, todo lo que es la bajada de los fuertes se inunda, o sea, porque es lo más lógico. No podemos decir, ay, es que las alcantarillas, perdóname, no hay tubo que aguante tanta bajada de agua. Y sí, mencionamos eso de que el agua tiene memoria. Hay mucha gente que tiene la costumbre de que se come unas papitas y avienta la bolsita a la calle. También. Y esto sirva para hacer una reflexión de que si tenemos esta ciudad tan antigua y tan bella, tenemos que cuidarla. Es responsabilidad de nosotros. Se ha mantenido en pie durante siglos, hay que mantenerla limpia, cuidada. Y bueno, después de estas inundaciones, se tiene que cambiar el sitio donde se refunda. Más que nada porque, por lo que yo entiendo, o por lo que se cuenta la leyenda, que aparte de que se les desbordan los ríos, ellos en medio, más la laguna, haz de cuenta que estaban como el triángulo, sí. río, laguna y en medio la fundación, a las orillas del cerro, y todavía se les desgaja el cerro. Lógicamente que toda su primera fundación pues se fue por parte del río, ¿no? Uh-huh. Entonces, de las familias que sobreviven, deciden hacer una segunda fundación, ya todo el mundo se quería ir de aquí. Sí, pero acá lo más bonito de todo es que la reina Isabel de Portugal es la que le da la orden a Fray Julián Garcés, el que soñó que los ángeles trazaban la ciudad, que buscara un nuevo asentamiento para que todos esos europeos que andaban por ahí dejando chamacos regados y que andaban haciendo de las suyas, saqueando pueblos o haciendo travesuras que no debían hacer, se asentaran en un solo lugar. Que tuvieran una propiedad, un patrimonio. Y se pusieron a trabajar sus tierras. Sí, pues básicamente. Pero como premio mayor, le mandó a traer los hijos y la mujer. Wow. Les mandó a traer el látigo para que los controlaran. Ya sabes que los hombres necesitan a su domadora. Porque bueno, si no, podemos se dedican a dejar chamacos por todos lados. Si no tuvieran domadora, este país estaría sobrepoblado más de lo que ya está. Sin duda alguna. Entonces, imagínate que de repente llegan las domadoras con los chamacos. Y llegan estos españoles y fundan una ciudad para españoles, formal. Sí, originalmente es una ciudad exclusivamente para españoles. Se refunda el 29 de septiembre de 1532, ya me parece, ¿o es en el mismo 31? Lo que es la segunda fundación, ahora sí que se hace con 33 familias, ¿sí? Y precisamente lo que es la segunda fundación es en marzo de 29 de septiembre de 1531. 31. Sí, más que nada porque, pues imagínate tú, toda esa avalancha de lodo, ¿sí? Uh-huh. Pues mató a muchos. Entre ellos mata a don Felipe Prieto, que dicen que le apodaban el mozo. Y mozo es por ser buen mozo, estaba bien sabroso. Uf. Estaba sabrosísimo. De esos de los que me recomiendan el doctor. Nosotros no, bueno, sí. Ok. Y entonces le decían el mozo por galán, por guapo. Pero dicen que también era ojo alegre. Bien ojo alegre, era bien coscolino y facilote. Que yo creo que muchos hombres aquí en Puebla son hijos de él o descendientes de él. Y bueno, y deja una viuda. Sí, deja a viuda a doña Marina Muñoz, viuda de Prieto, de don Felipe Prieto, apodado el mozo. Vale, pero en aquellos entonces las mujeres no tenían derecho a tener propiedades, no tenían derecho a muchas cosas. Regularmente cuando una mujer enviudaba, regularmente en su mayor caso, se le daba al hijo mayor. ¿Vale? Porque incluso las mujeres no tenían derecho a heredar. Por eso cuando una mujer se iba a casar, el papá daba la dote. Uh-huh. Aquí lo más importante era que trascendiera el apellido, y la mujer no hacía que trascendiera el apellido. Claro. Sí, a los hijos siempre se les heredaba todo, y a la mujer cuando se le escogía marido, ¿sí?, se le daba una dote. Te doy ese terrenito, tantas vacas, tantos chivos, tantos caballos, pero a partir de ahora me lavo las manos. Ya no me hago responsable de ti. Mi hija ya es tuya, ¿vale? Entonces imagínate una mujer viuda y con hijos chiquitos, 5 hijitos nomás. Y en una ciudad donde tienen que trabajar todos, ¿qué iba a hacer? Entonces, doña Marina Muñoz de Prieto
pues estaba desesperada porque nadie la ayudaba, nadie la apoyaba, estaba sola aquí con sus 5 hijos, toda su familia vivía allá en Europa y de repente no sabía ni para dónde jalar la pobre, buscaba a las autoridades y todo el mundo le decía, como luego te dicen, ahí luego, y ahí luego, y ahí luego, y la traían a la vuelta y vuelta. Fue tanta la desesperación de doña Marina que le manda una carta a la reina en donde le dice que una mujer sola que va a ser en esta tierra de puros hombres, una mujer que no le quieren respetar, que su marido era propietario también ya de algunas tierras y que había perdido todas sus pertenencias, que hasta estaba pensando regresarse a España, pero que si se regresaba, ¿a qué se regresaba? Si aquí habían nacido sus hijos. Claro. Entonces además que era muy complejo, ¿no? Regresar, los viajes era peligrosísimo. Era peligrosísimo, no tenías la garantía de que fueras a vivir. En un contexto histórico, y regresamos rápido al tema de la primer viuda, ¿qué estaba pasando en Europa en 1531? Fíjate, el cometa Halley se había aparecido en ese 1531. Y para esa gente pensaban que era una señal de Dios que se iba a acabar el mundo. Que se iba a acabar el mundo. La prueba es que fue en Lisboa, en ese mismo año, que hubo un gran sismo en Lisboa, Portugal, que mató a miles de personas. Entonces, con esos prejuicios que se llegan a tener cuando existe conocimiento, hay que decirlo también de esa manera, pues obvio que era difícil que se regresaran, era venirse acá y olvidarse de todo. Sí. Y hacer una nueva vida en este nuevo mundo, ¿no? Pero es importante que la gente razone un poquito. En esos entonces, imagínate lo que es la segunda fundación que actualmente conocemos como el Centro Histórico, era un cerro completamente llano. Alguien tenía que venir a aplanar. Todo lo hacían con madera. Alguien tenía que venir a cortar la leña. Lo titánico. Cortar la piedra para hacer tu casa. Lo titánico que puede. Claro, teníamos especialistas en la zona de donde se encuentra mucho ónix, en Cuautinchan, en todas estas regiones siempre ha habido buenos labradores de piedra. Las caleras de San Jerónimo, por ejemplo, que mucha de esa cal se utilizó. Hay que recordar que el sistema constructivo español difería del sistema constructivo prehispánico. Por citar un caso, Cantona, que es la ciudad que se encuentra en Tepeyagualco y que tiene 27 juegos de pelota, tiene un sistema constructivo muy particular, era piedra sobre piedra sin amasijo. ¿Por qué? Para que dejara respirar, y eran tan pesadas las piedras que no se caían. El cemento que nosotros conocemos lo encontraron los romanos. Los romanos ya usaban cemento, y ese cemento lo descubrieron gracias a Pompeya. Porque se dieron cuenta que todo eso que aventó el volcán, si lo molían, le echaban agua, se volvía a poner duro. ¿Vale? Entonces, seamos honestos, imagínate una mujer sola que se fue con todo el río. Todos los que sobrevivieron a la primera fundación estaban agarrando sus cosas porque dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí, ¿vale? Por muy órdenes de la reina, no nos vamos a quedar a que se mueran todas nuestras familias. Entonces la reina tuvo que hacerles, como dicen en mi pueblo, una promoción especial. Claro. ¿Sí? ¿Y qué concesiones le dieron a la viuda? A la viuda, para empezar, la reina le dio la concesión de que pudiera montar el caballo a 2 piernas. ¡Qué escándalo!, ¿no? Imagínate, en aquellos entonces las mujeres montaban de ladito como todas unas damas. Bueno, en México, que es el deporte nacional, la charrería, las mujeres jinetes, las amazonas que les dicen, no lo hacen con las 2 piernas, tienen que ser de lado, ¿cierto? Punto número 1. Punto número 2, le dio permiso de que usara pantalones. Imagínate. Oye, el escándalo. Yo creo que el feminismo tiene su origen en Puebla, con doña Marina. Doña Marina Muñoz. Aparte de eso, dieron la orden de que se le pusiera la propiedad a su nombre y que ella se encargara de las finanzas de sus negocios. La primera mujer en el continente, formalmente. En todo la Nueva España. Me atrevo a decir que está de España. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque la reina se apiadó de esta mujer. Imagínate que la traían como chancla para arriba y para abajo y pues no le daban ningún apoyo ni nada de eso. La reina le dice a los que se queden a una segunda fundación, se les van a quedar sus tierras de este lado del río, se les van a dar tierras del otro lado del río, o sea, lo que es el centro histórico, se les van a dar tierras en lo que es Atlisco, que se comenta que el clima de la eterna primavera. Claro, y el granero también, ¿no? Se les van a perdonar por 30 años los impuestos a la corona española, se les van a perdonar por 30 años los impuestos es importante. Fíjate a la que yo ya alcabala. leía eso, que les condonaron impuestos con tal de que se repoblara y de que se quedaran aquí en esta ciudad para hacer crecer. Ya se querían pelar todos.
Así es, luego de las inundaciones. Sí, entonces 30 años se les perdonaron de impuestos a la corona, se les dio un apoyo económico y aparte de eso se les pidió, se les mandaron a traer indígenas, que por cierto es una cosa que hay que aclarar. Los indígenas nunca fueron esclavos, se les pagaba por un servicio. ¿Vale? Que es precisamente por eso que muchos pueblos indígenas vienen a ponerse alrededor de esta nueva fundación para vender sus servicios. ¿Y qué hacen los que nacen en los barrios? Por ejemplo, la vocación productiva, el precepto de barrio prehispánico que se llamaba Calpulli tenía esas características. Era un centro ceremonial rodeado de barrios que tenían alguna vocación productiva. En cada calpulli o barrio estaban alfareros, orfebres no porque no se trabajaba el oro, pero había los que acarreaban agua, los que cortaban leña, cada barrio tenía su vocación. Aquí en Puebla los barrios tienen esas características. Sí, por ejemplo, Xanenetla. Xanenetla significa lugar de piedrilla o de gravilla, y Xanenetla es el que se encargaba de picar la piedra o cortar la piedra para hacer los edificios y los de la para luz, hacer la grava. Y los de la luz, que son los que hacen el barro, con maestría, todas las ollas y todas las cazuelas tan comunes en Puebla y en la época prehispánica, por supuesto, se fabricaban ahí. Pero también tomemos en cuenta una cosa, todos los barrios que se ponen alrededor de lo que actualmente es el centro histórico, eran barrios que algunos pueblos indígenas, por decirte un ejemplo, los tlaxcaltecas se traían pique con los cholultecas. Sí. Entonces en medio ponían a los de Calpan, ponían otro, y los separaban por barrios, para que no se estuvieran agarrando del copete cada rato. Efectivamente. Entonces, imagínate que incluso a cada uno de los que sobrevivieron en la nueva fundación se les dio lo que son sus solares. ¿Cuánto medía cada solar más o menos? Un solar, nomás para que te des un quemón. Ya quisiera que me dieran aunque sea medio solar o un cuartito de solar. Un solar mide 200 metros cuadrados. Con lo que se medía en varas, sí, sería un buen número de varas. 200 metros cuadrados, Dios mío, cabe una unidad habitacional del sur de Puebla. Incluso llegaron lugares en donde en las zonas rurales les llegaron a dar hasta de territorio 500 metros cuadrados. Y las características muy especiales de los terrenos. Hartas casitas de Infonavit ahí. Sí, por eso digo, cabe casi una del sur ahí, ¿no? En 4 solares de ellos. 200 metros cuadrados. Leía yo también recientemente que cuando es la Fundación de Puebla y se hacen estas casas, estos solares, tenían ciertas características que deberían tener como que ventanas hacia los 4 vientos, que tenían, y que originalmente empezaron con un solo piso. Posteriormente, cuando crece la ciudad, les van permitiendo, según su estatus, ir construyendo con más niveles. En la época de la colonia, el Palacio de Gobierno solamente tenía 2 pisos. No es el que conocemos actualmente, que es de la época porfiriana, ¿no? Es de 1900. El antiguo Palacio de Gobierno que teníamos, le tocaron muchos cañonazos porque las manchas blancas que tiene la catedral son cañonazos que les dieron los franceses y también le agarraron tiro al blanco nuestro Palacio de Gobierno, cuando tomaron Puebla en 1863. Que fue un año después, ¿no? De la batalla es una historia también. Sí, ahí nos echaremos ese chisme para desmentir muchas mitos. Para desmentir muchas cosas, porque efectivamente sí se les gana la batalla, pero sí llegan, sí nos invaden, sí ponen un gobierno que lo representa Maximiliano, porque hablando de don Benito Juárez, que para muchos es un héroe, tenía, como lo citabas en el programa introductorio, Irma, no hay héroes y villanos, hay humanos. Sí. Y luego entonces estamos llenos los y a humanos. Muchos la ambición nos quema. Exacto. Y don Benito Juárez, pues, no fue la excepción. En ese tiempo, fíjate, hay un dato que Melchor Ocampo, que era quien presidía la Suprema Corte de Justicia, era quien le correspondía el gobierno. Curiosamente falleció don Melchor Ocampo. En ese tiempo lo ayudaron a bien morir. Y bueno, sabemos que para muchos, y el tema no solo es causar controversia, sino reflexionar exactamente aparte de nuestra historia, ¿no? ¿Qué cosas, en qué parte se cometieron abusos? Hubo desmemoria, ¿en qué parte hubo aciertos también? Hay que reconocer, esta ciudad, tal como la concebimos ahora, es una maravilla, es un museo vivo con tantas manzanas de historia, ¿no? Regresando a lo del Palacio Municipal, solamente tenía 2 pisos.
Ninguna casa podía ser más alta que el Palacio Municipal para que no le restara importancia, ¿vale? Por eso las casas originales de la época de la colonia solamente tienen 2 pisos. Aquellas que tengan más de 2 pisos, el tercer piso fue implementado en la época de la independencia, ya cuando nos liberamos de los españoles, o se construyó después de la independencia. Así es. La única casa original de la época de la colonia es la Casa de los Muñecos. Que es una historia también Esa es otra historia. Que también es una burla, incluso los muñecos en realidad A todas las autoridades. A todas las autoridades los ridiculizan. Bueno, pues regresando precisamente lo que es todas las casas que ustedes ven en el centro, si observan bien, son casas inmensas. Y todavía tenían en la parte de atrás lo que era se podría decir, en donde sembraban sus arbolitos de las frutas. ¿Vale? Tenían sus huertos, tenían su fuente, su huerto, y tenían un lugar donde entraban sus bestias de trabajo, ¿no? Sus asémilas, si tenían un territorio laborable, cultivable. Fíjate, no quiero despegarme, pero yo creo que tú sí sabes un poco de esto. Hemos leído de igual manera el libro de Hugo Leit, que es un libro... es la Biblia. Es la Biblia de los que amamos la historia de Puebla, de las casas, sus particularidades, la Casa del Perro, por ejemplo. Las calles de Puebla de Hugo Leit, ahí les recomiendo mucho para los que les guste todo esto. Leía yo precisamente hoy por la mañana, hablando de las casas, sabía que tendríamos que tratar este tema contigo, que lo dominas, acerca de la Fundación de Puebla, la Casa del Perro, que en el sismo del 99 se cayó y que los vecinos la volvieron a ubicar. La historia de este perro, cómo es que habrían encontrado restos de un can con un dueño y que decía al único amigo que tuve. Y entonces dicen que ese perro cuida a está en Santa Inés, ahí está la Casa del Perro, precisamente lo leí en las calles de Puebla de Hugo Leit, que cada casa tiene una historia. Bueno, cuenta la leyenda que es una familia venida a menos, ¿vale? La cual tiene que vender la casa. Entonces resulta que cuando muestran la casa y toda la cosa, se les olvida el perro adentro. Cierran la casa, se van, porque ya va a haber un nuevo dueño, pero el día que van a entregar las llaves, cuando llegan a la casa se encuentran que hay un montón de hoyos hechos por todo el patio. ¿Y ahora qué pasó acá? Ellos ya habían dado por perdido al perro. Y resulta que el perro se había quedado encerrado en la casa y lleva al dueño al patio de atrás y le dice y en uno de los hoyos encontró un cofre lleno de monedas. De monedas de oro, y con eso salvan la propiedad. Por eso se cuida. Y se podría decir que en agradecimiento mandan a hacer la estatua del perro. Y se llama por eso la Casa del Perro. La Casa del Perro. Porque pues el perro se encontró el tesoro. ¿De quién era la casa? Sí, pues cierto, del perro. Del perro. Bueno, que ayudó a su amo, no a su dueño. Por eso dicen que es el mejor amigo del hombre. Ay, yo quisiera que mi perro encontrara algo así. Sí, oye, de veras, ¿verdad? Ya aprovechando. No nos puedas encontrar un cofrecillo de esos. No, pero mi perro nada más ve un ratón y sale corriendo despavorido, entonces no sirve de nada al perro. Es difícil. Bueno, continuando con el tema de la Fundación de Puebla y de las casas, de la Casa de los Muñecos. Puebla tiene muchas historias. Hablaremos sin duda alguna más adelante de la Capilla del Rosario, pero esta parte de la leyenda, así como les pedíamos al auditorio que contribuyera diciéndonos si saben quién es la Chucha Cuerera, hay un dicho que es: me pides las perlas de la Virgen. Bueno, para empezar, la Virgen del Rosario es la santa patrona de los viajeros en barco, de alta mar, ¿vale? Cuenta la leyenda que cuando los dominicos llegaron aquí a la Puebla de Los Ángeles, decidieron hacer su iglesia. Y que fue la primera iglesia dedicada a la Virgen del Rosario, fue la primera en América. Bueno, en sí Santo Domingo está dedicado al santo patrono de Puebla, que es San Miguel Arcángel, ¿vale? Santo Domingo viene de Dominis Canis, los perros de Dios. Por eso en la fachada van a encontrar que hay unos perros que están como con una pelota, pero realmente son los perros que cuidan al mundo, ¿vale?
Hablando de los perros, como la casa del perro. Exacto. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dominicos? Deciden hacer una capilla dedicada a la Virgen del Rosario, que es la santa patrona de los viajeros, para agradecer el que hayan llegado a estas tierras sanos y salvos. Y luego que era bien complejo, imagínate. Y cuenta la leyenda que pues no tenían mucho dinero para hacerle su capillita a la Virgen. Entonces decidieron hacerle un pequeño cuartito. A la hora que están rascando para hacer los cimientos, se encuentran un cofre lleno de perlas. Ellos, en agradecimiento a la Virgen por ayudarlos, prometen y le juran a la Virgen que hasta la última perla se la van a gastar en hacerle su capilla. Terminan la capilla y quedaban muchas perlas. Mandan a adornar la capilla y quedan muchas perlas. Mandan a hacer el altar de la Virgen y quedan muchas perlas. Mandan a hacerle bordados de oro a la vestimenta de la Virgen y del niño Jesús y quedan muchas perlas. Le mandan a hacer su corona de oro con incrustaciones de diamantes y de rubíes, también así al niño Jesús, y siguen quedando perlas. Mandan a tapizar toda la capilla de oro, sí, y les quedan unas cuantas perlas, que es con lo que terminan de adornar el resto de la capilla. Cuando alguien llegaba a la capilla del Rosario, le preguntaban a los dominicos, ¿y cuánto les costó esto? Decían, las perlas de la Virgen. De ahí viene el dicho. El gran esfuerzo que costaba, ¿no? Entonces, por eso las perlas de la Virgen, no, es atravesar el mar y conseguir muchas cosas. Exacto. Pero aparte de eso, pocas personas lo saben, que la Capilla del Rosario está considerada como una de las maravillas del mundo, sí, por su belleza. Sí, claro. Eso es importante que se valore por el valor arquitectónico histórico y lo que representa la fe. Sabemos que la libertad de culto existe en este país, pero cómo el culto religioso, lo hablo desde mi ámbito como músico, porque bueno, ahora sabemos que tú eres una actriz, en mi ámbito como músico me queda claro que de no haber sido por la religión, en este caso la cristiana, la música no hubiera avanzado. En otro capítulo tal vez podríamos platicar de la música novohispana, la música barroca de Puebla y toda su historia, por ejemplo el grandioso órgano de la Catedral de Puebla. Pero uno de los datos preciosos que tiene la historia de Puebla es que en el primer lugar en donde se empiezan a hacer las callejoneadas con música, las verbenas, fue en Puebla. La ciudad era tan pequeña que precisamente, haz de cuenta que llegaba hasta lo que actualmente conocemos como Santiago, como la 9 Norte Sur. Hasta una calle antes de San Francisco, en donde, del río de San Francisco, en donde está la iglesia, de la Compañía de Jesús junto al Carolino. En la época de la colonia San José, la zona de San José era la zona militar. Ahí se encontraba la caballería del rey. Era la zona militar, o sea, eran las afueras de la ciudad. Entonces, pues lógicamente que era una urbe pequeña. Lo que es el que tú te casaras, por decirte un ejemplo, en la catedral, y vives a 2 calles de la catedral, se llevaban a la gente con música, ¿sí? Que no es lo mismo una tuna que una estudiantina. Estudiantina les pusieron en Guanajuato, porque lo empezaron a retomar ese tipo de música los estudiantes. ¿Vale? Pero la tuna es el clásico pandero, la guitarra, o sea, son muy poquitos elementos y se iban caminando con música de la catedral a 2 calles donde iba a ser la pachanga. No habían transportes, ¿vale? Y las primeras verbenas que existen se hacen en Puebla. Claro, y fíjate que hablando del tema de la música, que es un tema que me apasiona, el tema de los jarabes poblanos, que fue un poco después, hay un baile que se llama el baile del durazno, que durante muchos años, me atrevo a ver décadas, se convirtió en el baile en algunas poblaciones cercanas a la ciudad de Puebla, el baile tradicional del guajolote, del huixolot. Y hay un verso que dice, y por si fueras a Puebla, me trajeras mis zapatos, para estos malvados pies que parecen garabatos. Y por si fueras a Puebla, me trajeras mis aretes, para estas malvadas orejas que parecen molcajetes. Y dice, me he de comer un durazno de corazón colorado, me he de llevar a tu hermana para que me digas cuñado.
Ándele. Y ese se baila. Pero ¿sabías que mucha música que actualmente tenemos en toda América es de descendencia afro? Sí, también. Vale, pero ese es otro tema, compañero, no nos vayamos de lo que es yo la estoy hablando de la Fundación de Puebla y de todo lo que implica el movimiento cultural. Nació Puebla en un periodo histórico fundamental, clave, porque se deja el medievo y empieza el barroco, y decía el barroco que nada quede sin llenar. Y esto era en las letras, todo garigoleado. Todo, exacto, las letras, la música y la arquitectura, sin duda alguna. Entonces Puebla representa todo eso. La Fundación de Puebla vino a cambiar la idea. Tenochtitlán, o la Ciudad de México, que fue avasallada, construyeron la catedral con material de de las pirámides que había ahí, de los teocalis, donde honraban a los dioses, a Huitzilopochtli, la Catedral de México. La Catedral de México. Claro. Nada que ver cómo porque la Catedral de Puebla se hizo de lo que se cortaba del cerro de los fuertes. Así es. E incluso lo que es actualmente el camino que está subiendo para los fuertes por el lado de la Cruz Roja. Ese era el antiguo camino a la Santa Veracruz. Exacto. Que realmente es ver la cruz. Que son los llamados caminos reales. Sí. Puebla, como punto casi final, formaba parte del recorrido México-Veracruz, pero se necesitaba una ciudad con estas características. ¿Te parece si el próximo programa hablamos de los túneles de Puebla? Porque la catedral está de lado, porque no está terminada y le faltan 2 torres. ¿De dónde viene porque efectivamente la idea era que tuviera 4 torres. Su verdadero nombre es Santa Basílica Catedral de Puebla, y cuenta la leyenda que en el camino se les hicieron los planos pelotas. La Catedral de México la hicieron en Puebla y la de Puebla la hicieron en México. Sí, se pero equivocaron. Realmente esta ciudad iba a ser la capital del virreinato. Durante mucho tiempo fue la ciudad más... Fíjate, la Intendencia de Puebla, hay que recordar cómo se forma el virreinato de la Nueva España, que era el más rico de los virreinatos, el de la Nueva Granada, el de la Nueva Galicia, etcétera. El de la Nueva España era el más rico, y la Puebla de Los Ángeles llegó a ser más importante en el ámbito comercial. Tan es así que la Intendencia, cuando cambia el tipo de administración y se llaman intendencias, la Intendencia de Puebla tenía mar en el Golfo de México y tenía mar en el Pacífico. De ahí que muchas mercaderías que venían de la nao de China. Y también, aparte, muchos presidentes que fueron entrando ya con el México independiente le fueron metiendo su mordida a Puebla hasta que nos dejaron el guajolote que tenemos. Por ejemplo, no existía Guerrero, no existía Morelos. No existían esos estados. Veracruz, muchas partes de Veracruz nos pertenecieron. La parte norte, que te digo, lo que es Tuxpan, le pertenecía a Puebla durante un buen tiempo. Claro que después se cedió, nos hicieron pequeños, le dieron mordidas a Puebla, le dieron mordidas al Estado de México y a la nueva antequera, que es Oaxaca. En pocas palabras, Puebla es uno de los estados que más mordisqueado ha sido en su historia. Pero a pesar de lo mordisqueado, sigue siendo grande. Hermosa. Bueno, entonces, Irma, ya casi para despedirnos, nos dicen en producción, por cierto, agradecerle a todo el equipo de producción de Ecos de México, Mitos y Leyendas, el que nos permita, de verdad es un deleite platicar siempre contigo. Gracias, igualmente. Es muy ennoblecedor, muy enriquecedor. Yo espero que la gente, así como se está conectando con estas historias, lo haga en Puebla de Leyenda, que te sigan, que vayan a ver cómo... Si yo te veo acá y ya sé que tienes ganas de pararte y hacer la representación, pues imagínense cómo será en vivo, ¿no? Puebla Legendaria. Ahora sí que los invitamos a que nos visiten www.pueblalegendaria.com. Y sobre todo, aparte de agradecerle a todo el equipo que hace realidad estas transmisiones, queremos agradecerles a ustedes. Recomiéndennos, pregúntenos o díganos de qué quieren que hablemos, qué temas son los que quieren que abordemos. Lógicamente que en un solo programa no podemos abordar tantas cosas. No, y también que nos ayuden con la temática. Hay algún dato que se nos puede escapar, ¿verdad? Pero también decía mi abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta. Nos vamos a dedicar tema por tema, ir desmenuzando, contar todas esas leyendas, todas esas historias, todos los datos históricos, pero también lo que nos cuentan los abuelos, porque acuérdense, los abuelos se saben muchas cosas, porque ahí estuvieron ellos de testigos. Muy bien, pues nosotros nos vamos a despedir. Gracias en este programa, segundo programa ya de Ecos de México, porque vamos a hablar de toda la historia de México, mitos y leyendas, hoy con Puebla. Y recuerde, en Puebla nunca se sientan solos.
siempre habrá un muertito que los Ay, acompañe. nanita, vámonos ya, ¿no? Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.